En nuestra experiencia nos hemos encontrado en varias ocasiones ya empresas que han hecho una inversión para tener el software de HubSpot, pero han sentido como que no lo están aprovechando correctamente y se acercan a nosotros para poder explotarlo y aprovecharlo de forma correcta. HubSpot es definitivamente uno de los softwares más importantes para los departamentos de marketing y ventas de las compañías, y por eso hoy vamos a hablar sobre los alcances que tiene esta plataforma para los negocios. Para eso hoy me acompañan Elías González, el director de proyectos en Dinterweb, e Iván Rodríguez, director de estrategia de Dinterweb. ¿Cómo les va? Hola Hola Arturo. Danilo, muy bien. Muchas gracias por habernos invitado. Espero que toda la gente que nos esté escuchando pues comience a tener una mejor noción sobre cómo aprovechar mejor Hotspot. Hola Niro, igual muy bien. Encantado de estar aquí y ojalá podamos resolver todas las dudas con respecto al alcance de esta plataforma gigante. Y como decía ahora en la introducción, definitivamente nos hemos encontrado un montón de empresas que llegan con HubSpot y yo siento que lo que tienen en la mente es algo como: compré un chuzo, compré un Ferrari, lo tengo estacionado en el garaje y no lo puedo aprovechar, no lo puedo utilizar, no lo he llevado a la máxima velocidad, no he podido de verdad sacarle el jugo. Entonces, tal vez para empezar, ¿y para qué sirve HubSpot? ¿Qué puedo lograr con HubSpot? Muy bien Danilo, pues ¿qué no podemos lograr con Hotspot más bien? Es decir, con Hotspot tenemos tanto alcance en todas las áreas, en marketing, en ventas, en servicios. Podemos además integrar el CRM con otras plataformas que ya estemos usando para las operaciones en la empresa, de forma que todo esté conectado. Pero entonces partamos de lo más básico. Con cualquier CRM, nosotros, bueno, la función de un CRM es gestionar ahí las relaciones con todos los contactos con los que queremos tener relaciones de valor, ¿no? Entonces, con nuestros suscriptores, con nuestros leads, con nuestros clientes, ¿no? Eso, en teoría, lo podemos hacer con cualquier sistema CRM. Ahora, el tema es que en Hotspot, si organizas toda la información de tus leads, de tus suscriptores, de tus clientes, pero entonces eso comienza a conectarse con muchas otras cosas dentro de tu empresa. Comienza a conectarse, por ejemplo, con tu sitio web. Comienza con la parte, con la característica de CMS de Hotspot, de forma que podés personalizar tu sitio web dependiendo de quién sea la persona que visita tu sitio web y cómo esa persona esté categorizada dentro de tu base de contactos, sin necesidad de tener dos sitios web distintos. Por ejemplo, hay empresas que necesitan que el home de su sitio web para sus clientes sea una cosa y para sus leads o para visitantes extraños sea otra cosa distinta. Y si estás utilizando el CRM de Hotspot y además utilizas la característica de CMS, puedes hacer que eso sea posible sin necesidad de tener dos sitios web distintos. Lo puedes conectar con otros módulos de la parte de Marketing Hub, de manera que todos tus formularios, tus campañas en Facebook, en Google, tus publicaciones en las redes sociales, etcétera, que todo eso finalmente te traiga los contactos, la generación de leads a Hotspot y que de ahí puedas automatizar la entrega de esos leads a tu equipo comercial. O puedes hacer también que los chatbots que tenés atendiendo en distintas páginas de tu sitio web o de repente en tu propio software, si acaso tenés un software empaquetado, ¿no? Entonces tal vez ahí tenés un asistente virtual, entonces puedes poner ahí un chat de hotspot para que esas consultas también vayan quedando grabadas en el CRM o para que el chat en el sitio web capte de una vez el contacto y lo ingrese en el CRM y centralices toda la información de tus leads por todos los canales que tenés abiertos. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas interesantes, funcionales, importantes para las empresas, pero justamente lo que hemos visto es que de repente las personas contratan Hotspot y apenas logran medio organizar la información de sus prospectos y no mucho más que eso, ¿no? Pero entonces por ahí ya vamos a ir ahondando un poco más en esos temas. Sí, ahora que usted dice esto, uno logra entender esa confusión que tienen las personas, porque
Entonces, en esa breve descripción habló de chatbots, habló de Marketing Hub, habló del CMS, habló del CRM. Entonces la gente puede decir, pero bueno, y no es que HubSpot era un CRM, que es todo esto, ¿verdad? Y ahí pueden hacer muchas confusiones que ya hemos visto. O sea, HubSpot tiene claramente estructurado su licenciamiento en en algunos módulos que tienen distintos objetivos. Entonces, tal vez me gustaría que Elías pueda conversar un poquito sobre cuál es esa forma en cómo se divide la plataforma de HubSpot. Ok, por supuesto, Danilo. HubSpot tiene 3 hubs o 3 módulos, ¿verdad? El más grande y el más conocido es el Marketing Hub, que es, digamos, está hecho como para administrar todas las herramientas de marketing que una empresa necesita, para hacer automatización del marketing y en general para aplicar a la metodología inbound marketing, que es, digamos, una metodología de atracción, ¿verdad? Por decirlo así. Está también Sales Hub, que es un módulo que le ayuda a todos los representantes de ventas a explotar su productividad y también a estandarizar el proceso comercial, ¿verdad? A grandes rasgos. Hay muchísimas más cosas que hace ese hub, pero digamos, yo, si tuviera que sacar 2 características más importantes, podrían ser esas dos. Y también está el Service Hub, que es el módulo de servicio al cliente, que le ayuda a las empresas a mapear las interacciones que tienen con sus clientes y a mejorar toda la comunicación en general. Igual le ayuda a las empresas a recolectar feedback y a que los clientes, una vez se convierten en clientes, sigan creciendo y acompañando a la empresa, ¿verdad? En el centro de la compañía más bien, al igual que lo especifica la metodología de inbound service. Entonces esos son los 3 módulos más importantes: marketing, ventas y servicio al cliente. En ese mismo orden HubSpot lo fue desarrollando y en ese mismo orden están más desarrollados, digamos, también, pero con el tiempo, digamos, HubSpot siempre los va actualizando y va trayendo características nuevas, pero esos son los 3 módulos principales que tiene el CRM, complementos. Perfecto, como dice usted, el más grande posiblemente también porque sea el primero que empezaron a desarrollar es el de Marketing Hub. Es porque muchas personas conocen a HubSpot, ¿verdad? Porque lo han visto como una plataforma de marketing, aunque sabemos que hoy en día es mucho más que eso, que es una plataforma de ventas que puede competir con empresas como Salesforce, por ejemplo, que lo han venido haciendo, han venido desplazándolo de alguna manera. Y ahora con la parte de service, y digo yo ahora, pero ya tienen algunos años, ¿verdad? Que también viene desplazando soluciones como Zendex o este tipo, ¿verdad? De soluciones para la parte de atención al cliente. Y lo interesante es que se integran, entonces uno puede tener esos datos de los diferentes departamentos de la empresa, combinarlos y tomar decisiones, que es una de las cosas más importantes, me parece a mí, de tener todo en una plataforma. Tal vez me gustaría que Iván nos pueda contar un poco más sobre esta gran módulo de la plataforma que es la parte de marketing. Muy bien, pues en la parte de Marketing Hub, igualmente hay Marketing Hub Starter, Marketing Hub Pro, Marketing Hub Enterprise, y es importante pues saber que existen esos tres tipos de licenciamiento. Y también hay algunas herramientas gratuitas, pero a fin de cuentas todos estos hubs quieren ayudar en 3 objetivos principales, tal vez: la generación de tráfico, la generación de leads y la nutrición de estos leads. Y todo eso pues tiene que ver con personalización, tiene que ver con crear un marketing más contextual, etc. Pero entonces puedo mencionar algunas de las herramientas que HubSpot tiene para cada uno de esos objetivos. Por ejemplo, si queremos generar más tráfico a nuestro sitio web, pues Marketing Hub nos permite albergar nuestras notas de blog dentro de HubSpot y crear topic clusters, una estrategia de SEO o de SEO dentro de HubSpot. Y entonces eso también nos ayuda a tener toda la reportería de nuestras estrategias de contenido dentro de HubSpot. Una herramienta muy potente es la propia herramienta de SEO de HubSpot, porque ella te va diciendo, te va haciendo recomendaciones sobre qué cosas mejorar en tu sitio web para que tu sitio web sea más visible en los motores de búsqueda y que tus páginas se indexen mejor.
Igualmente podemos integrar la Google Search Console con Hotspot, de manera que vamos viendo con qué palabras se van posicionando nuestros blogs, nuestras pillar pages, etc. Entonces, por ahí en la generación de tráfico, contar con Marketing Hub nos ayuda a organizar nuestra estrategia de contenidos y a tener siempre recomendaciones de SEO que Hotspot nos va haciendo y que de verdad son muy relevantes para tener mayor visibilidad en los motores de búsqueda. Luego en la conversión de tráfico a leads, pues con Hotspot podemos hacer caminos de conversión muy eficientes donde integremos herramientas de las más básicas como los formularios, los call to actions, pero también otras herramientas como chatbots, con algunas bifurcaciones en su lógica conversacional con base en lo que vaya respondiendo la gente. Entonces, por ahí podemos crear caminos de conversión muy interesantes. También integrar las cuentas publicitarias que tenemos, en las que tenemos campañas de pago activas, de forma que esas campañas de pago ya no nos dejen los leads en una hoja de cálculo o en la propia plataforma donde estamos pautando, sino que de una vez esos leads lleguen a Hotspot y ahí se califiquen automáticamente y pasen a ser parte de una lista que tiene que atender el equipo comercial, etc. Y luego está el tema de la nutrición de leads también, donde entra mucho en juego el tema de la automatización que permite Marketing Hub, donde podemos prácticamente tomar cualquier campo de información de los contactos que estamos recogiendo para detonar a partir de ese campo de información o a partir de esa acción o interacción que tiene el usuario con nuestro sitio web o con nuestros assets digitales, detonar una automatización. Por ejemplo, pues viene un visitante, se descarga en nuestro sitio web un ebook sobre cómo hacer una campaña de pago en Facebook, y entonces luego nosotros empezamos con un nurturing de 5 emails, por ejemplo, donde en cada uno de esos emails le vamos diciendo a este suscriptor, pues le vamos dando nuevo contenido para que pueda hacer cada vez mejor sus campañas de pago por clic. Entonces ahí automatizamos el lead nurturing y lo podemos combinar con una estrategia también de lead scoring, de manera que en la medida en que este contacto vaya interactuando con esos correos que le vamos enviando desde marketing, pues también va teniendo una mayor o una menor puntuación, y eso luego le va diciendo a ventas a cuál de estos leads o a cuál de estos suscriptores atender para empezar un proceso comercial. Entonces, generación de tráfico, generación de leads, nutrición de leads. Marketing Hub tiene todas las herramientas que necesitamos para que cumplamos con esos 3 objetivos, manteniendo una base de contactos bien organizada y manteniendo una buena comunicación con el equipo comercial. Gracias, Iván. Muy amplia explicación sobre este módulo de marketing que, como usted dice, resuelve muchísimo. Nosotros hemos visto empresas pasarse de Excel a Marketing Hub y resuelve muchísimo. Una de las cosas es estas, de que los leads lleguen y puedan segmentarse, calificarse, entregarse al equipo de ventas, y eso al final lo que nos permite es tener un menor lead response time, un tiempo de respuesta mucho más ágil, que lleguen a un Excel, que ese Excel después se envíe y todo lo que podría también afectar ese tipo de procesos tan manuales. Entonces, hablando de esto, de que llegan a marketing, esos leads se entregan al equipo de ventas, pues ahí es donde me gustaría que podamos hablar sobre el módulo de ventas, sales, que en algún momento no existía, y HubSpot dijo, por supuesto, que es un complemento fundamental para que podamos tener una trazabilidad de esa generación que está haciendo marketing, para que ventas pueda registrar sus actividades y podamos verlo. Pero le dejo la palabra a Elías para que nos pueda ampliar sobre ese módulo. Excelente, Danilo. Y justamente como usted comenta, ¿verdad? Yo creo que HubSpot se dio cuenta con que tener un hub de marketing súper poderoso y atraer a un montón de contactos a las empresas no era suficiente, sino que también tenían que trabajar de la mano con los representantes comerciales, los vendedores de las empresas. Entonces, igual, digamos, lanzó la parte metodológica que se llama Inbound Sales, que personalmente creo que es como un antes y un después para los vendedores, y lanzó esta herramienta. La herramienta, yo creo que tiene como 2 enfoques principales. El primero sería la productividad de los vendedores, del equipo comercial,
Y el tercero podría decir que es como la visibilidad o la estandarización del equipo, del proceso comercial, perdón. Por ejemplo, en Sales Hub podemos utilizar pipelines para definir el proceso comercial de la empresa y que todos nuestros vendedores sigan los mismos pasos, ¿verdad? Para, digamos, finiquitar o concretar una venta. También, digamos, tenemos una parte de tareas y toda la parte de automatización de tareas. Por ejemplo, podemos hacer que cuando un deal llegue a una etapa específica del proceso comercial, se crea una tarea a un supervisor o al mismo vendedor para recordar hacer X y Y actividad. Tiene también, por ejemplo, la parte de documentos. Cuando un vendedor llega adjunta una propuesta en un email, si ese documento está en la herramienta de documentos de Sales Hub, el vendedor puede ver, por ejemplo, si lo leyó, cuánto lo leyó, en qué páginas profundizó. Entonces con eso puede también determinar cuál podría ser el interés que tenga el prospecto, llamarlo, apenas lo está abriendo, etcétera, ¿verdad? También tiene una parte que es de automatización, se llama secuencias. Por ejemplo, los vendedores preconfiguran o configuran anteriormente una seguidilla de correos electrónicos con espacios, digamos, de tiempo intermedios y ponen las secuencias a enviarle a los prospectos ciertos correos que por supuesto tienen que ser correos personales, ¿verdad? No puede ser spam, ¿verdad? Tienen que ser correos muy específicos a una lista específica de personas, pero sin duda alguna le quita muchísimo trabajo a los vendedores para que enfoquen realmente el tiempo en personalizar y en tener conversaciones que impacten, digamos, a los prospectos. También tiene algo que se llama Meeting Link, que es un enlace que los vendedores pasan para que los prospectos le agenden espacios directamente en el Google Calendar o en el Office 365, en el calendario de Office 365 directamente a los vendedores, ¿verdad? Él se configura absolutamente para que las juntas, por ejemplo, puedan ser de 30 minutos o 2 horas y cuánto espacio queremos nosotros entre junta y junta, etcétera. Tiene una configuración amplia, pero les sirve muchísimo a los vendedores para que les estén sacando sesiones y ellos puedan asesorar, enseñar un software, ayudar a la gente en general. Tiene también la parte de cotizaciones, que es como una parte para crear facturas pro forma de forma muy fácil. Y tiene una parte de guías que es como una biblioteca también de mejores prácticas. Estos módulos o submódulos que acabo de mencionar varían dependiendo de la licencia, pero aquí estamos hablando de alcances, digamos, de lo que podría hacer. Obviamente ya si ustedes están interesados o alguna persona en uno en específico, tendría que ir a comprobarlo, digamos, en la parte de pricing. Pero, resumiendo, HubSpot, Inbound Sales más bien, Sales Hub, ayuda en la parte de productividad de los vendedores y estandarización de procesos comerciales, quitándoles más bien dándoles tiempo a los vendedores para que hagan la tarea de lo que realmente importa, personalizar, prepararse para tener una conversación que ayude desde el primer momento a las personas y aplicar la metodología de Inbound Sales en general. Eso sería la parte. Y pensando, muchas gracias Elías, y pensando en este flujo de forma integral, digamos, en un negocio, entonces ya tenemos resuelto el tema de que atraemos contactos, los calificamos, les damos nutrición, los preparamos y después los entregamos al equipo de ventas. Después de entregárselos al equipo de ventas los podemos monitorear, ver cuál ha sido el abordaje que le ha dado el equipo comercial hasta que termine siendo una cliente ganado o en una oportunidad perdida. Y si es ganado, pues obviamente entra este otro módulo del que vamos a hablar, que es Service Hub, que es donde nos aseguramos de construir una experiencia satisfactoria para el usuario. ¿Cómo se logra eso, Iván, con Service Hub? Súper, Danilo. Pues vamos a ver, Hotspot como software está basado en una filosofía, que es esta filosofía inbound. Y Hotspot entonces, la manera de dibujar su filosofía es con la imagen del flywheel que Hotspot ha propuesto, donde nos dice, bueno, el cliente está en el centro de las comunicaciones, en el centro de la empresa, de las operaciones, y alrededor, pues lo que estamos haciendo es marketing, service y sales centrados en el cliente, ¿no? Entonces, por eso es que vemos estos tres hubs principales. Y en service, para deleitar a los clientes, pues pudiéramos tener algunos objetivos particulares en la parte del deleite al cliente. Por ejemplo, nos pudiéramos preguntar si tenemos bien construidos o configurados los canales de soporte,
para el cliente, o si le estamos ayudando a los clientes a solucionar sus problemas, o si más bien donde estamos teniendo un problema es en cuantificar o visualizar los resultados de nuestro equipo de servicios. En cualquiera de estos tres objetivos, Service Hub pues, nos puede ayudar porque trae, igual que en marketing y en sales, una serie de herramientas que nos ayudan a tener o a propiciar una experiencia de los clientes pues satisfactoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, contamos con la herramienta de tickets en Hotspot y con el pipeline de tickets, donde podemos ir dando seguimiento, donde nuestro equipo de soporte puede irle dando seguimiento a las solicitudes que hacen los clientes o a los problemas que están teniendo, y entonces ahí podemos asignar las tickets a un determinado representante de servicio al cliente dependiendo del cliente, por ejemplo, dependiendo de si está en un país determinado, dependiendo de si está consultando una cosa determinada, pues ahí ya entra en juego la automatización para saber distribuir la ticket a quien corresponda. También podemos crear formularios de asistencia técnica en el propio sitio web. Podemos conectar los correos electrónicos o un correo electrónico de servicio al cliente a la bandeja de entrada para que todo nuestro equipo de servicio pueda estar gestionando ese correo electrónico general de soporte, por ejemplo. Podemos crear chatbots que atiendan las inquietudes particulares de nuestros clientes, y por ahí también esta parte de service se puede complementar bastante con el tema del CMS. Por ejemplo, esto de que le podemos mostrar unas determinadas páginas a nuestros clientes, de una determinada forma a nuestros clientes y de otra forma a cualquier otro visitante, sin necesidad de hacer dos sitios web. Y también podemos crear y automatizar todo un proceso de seguimiento de las tickets, ¿no? Así como Sales Hub quiere estandarizar el proceso comercial, pues con Service Hub también podemos estandarizar el proceso de soporte o el proceso de entrega de un determinado servicio. También si queremos continuar ayudando a los clientes a solucionar sus problemas, pues con Service Hub podemos crear una base de conocimientos, y eso puede tener un alcance bastante grande porque esa base de conocimientos se puede conectar con chat flows, de manera que uno puede llegar con una determinada consulta a un chatbot y el chatbot te devuelve el artículo que mejor responde a esa pregunta que tiene el cliente a la hora de estarle consultando al chatbot, y eso puede significar un ahorro a nivel operativo y en términos monetarios también para el equipo de soporte. En vez de que estemos atendiendo 100 inquietudes al día, pues empezamos a atender, no sé, 30 inquietudes al día, porque las otras 70 las está respondiendo el chatbot con base o a partir de la base de conocimientos. Entonces eso puede ser muy poderoso, y la base de conocimientos tiene por ahí muchas características interesantes. Podemos personalizar la apariencia, el estilo de la base de conocimientos. Podemos agregar videos con mucha facilidad a la base de conocimientos, incluso analizar qué tanto le está ayudando esta base de conocimientos a los clientes. Entonces, así como en Marketing Hub tenemos un panel de información sobre cómo se están desempeñando nuestros blogs, en Service Hub tenemos un panel de información sobre cómo se están desempeñando nuestros artículos de la base de conocimientos, qué tanto le están ayudando a nuestros clientes. Entonces, en términos generales, esas son como las herramientas principales que podemos encontrar en Service Hub. Por ahí se me estaba quedando algo también muy importante, que son las encuestas de satisfacción. Podemos preguntarle a nuestros prospectos, por ejemplo, cómo se sienten al final de un proceso. Si se sienten muy contentos, no tan contentos, o se sienten más bien descontentos acerca de un servicio, un momento dentro de un servicio. Podemos preguntarles qué tanto esfuerzo les ha llevado a solucionar un problema, y entonces ver si necesitamos hacer nuevas cosas en la parte de soporte o reestructurar algún proceso. O también podemos preguntarle a los clientes si o qué tan dispuestos estarían a recomendarnos, y entonces ir consolidando una base de promotores. Algo muy interesante es que creo que todas las buenas empresas siempre tienen
promotores, y las empresas nos lo dicen, es decir, tenemos una cierta cantidad de clientes que son referidos, ¿sí? Entonces, eso pasa como de una forma muy natural. Pero miren qué poderosa la idea de que podamos domesticar ese fenómeno natural y potenciarlo, potenciar el tema de los promotores. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues justamente con las herramientas de Service Hub. Podemos propiciar una buena experiencia de los clientes y además de eso, ir segmentando nuestra base de clientes sabiendo qué porcentaje de esa base son nuestros promotores y aprovechar que esos clientes han tenido una muy buena experiencia con nosotros para que nos puedan recomendar por distintos canales dependiendo de nuestros buyer personas. Entonces, en términos generales, eso es Service Hub y en esos retos nos puede ayudar. Iván, hay algo también muy importante que yo veo que puede hacerse el Service Hub, que es con respecto a esto que usted menciona de la recolección de feedback. O sea, esto del NPS o la encuesta para detectar promotores, digamos, es genial, pero también, digamos, dándole la vuelta en las encuestas de los momentos, digamos, cuando un cliente nuestro tiene una mala experiencia y él pone ahí que estuvo mala la experiencia, igual podemos automatizar para que un representante de servicio al cliente vaya y lo atienda. Entonces, esto generalmente deja como muy buenas impresiones porque, digamos, hace sentir al cliente que es importante, ¿verdad? Entonces, digamos que para también lo negativo o algunas cosas negativas que salen de los clientes, Service Hub, digamos, nos ayuda a estar siempre, digamos, en esos momentos. Quería aportar nada más porque me parece, cuando lo vi, digamos, me parece que es muy como importante o así para las empresas. Sí, de acuerdo, Elías. Por ahí esa parte de las automatizaciones y de detonar acciones a partir de cómo nuestros clientes se están sintiendo con nosotros es sumamente importante. Entonces, con Marketing Hub brindamos una experiencia personalizada a los leads, pero con Sales Hub eso también lo queremos hacer y con Service Hub lo continuamos haciendo. A fin de cuentas es eso de mantener a los clientes en el centro de las operaciones de nuestra empresa y en Service Hub justamente podemos reaccionar a cómo nuestros clientes se están sintiendo con nosotros. Algo que también estaba pasando por alto y cosas como el tiempo de atención o el tiempo de resolución de un problema se pueden ir mapeando y haciendo reportes muy específicos con la herramienta de Service Hub y creo que también había que rescatarlo. Claro, y con esto vamos completando el flywheel, ¿verdad? Entonces ya tenemos la forma de atraer, de cerrar y de deleitar a los contactos. Y definitivamente si disminuimos la fricción en ese flywheel vamos a potenciar el crecimiento, ¿verdad? Tal vez algo que también me gustaría que hablemos y es un poco reciente, ¿verdad? Es el tema del CMS de HubSpot, que nosotros tenemos 19 años de estar desarrollando sitios web, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer sitios web no se usaban CMS. Teníamos que hacer todo ahí en puro código y cuando se ocupaba hacer un cambio en una página era un dolor de cabeza, ¿verdad? Luego ya llegaron CMS como WordPress que definitivamente resolvieron muchísimo, pero sigue siendo un dolor de cabeza el tema de que las empresas tengan que tener un hosting, que el hosting que se cae, que hay que actualizarlo, que estoy pagando un hosting dedicado, que me hackearon el hosting y que la página se cayó y que la página tiene un malware es un dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Y quién me da soporte? Es más, las empresas han aprendido a sufrir, digo yo, porque entonces ya cuando contratan un sitio web con una agencia, entonces de una vez quieren un plan de acompañamiento porque saben que es un dolor de cabeza y cómo vamos a estar actualizando el contenido y la plataforma y que el hosting que no se caiga, y con más complicaciones que han venido agregándose como el tema de tener estas páginas en caché, que ahora salen que aumenta la velocidad y que con estos servidores como Cloudflare, ¿verdad? Y a mí me encanta que HubSpot haya encontrado o haya propuesto esta solución de Hub CMS porque resuelve eso, hace el sitio administrable de forma muy sencilla en la misma plataforma. Entonces ya la gente de marketing no tiene que ir allá por otro lado, tener que administrar su sitio. Resuelve el tema de hosting, no tiene uno que pagar por un hosting adicional ni nada de eso. Y lo mejor, agrega otras funciones más allá
que resolver esos problemas que ya eran un dolor de cabeza, agrega el contenido dinámico, ese tipo de cosas que me gustaría tal vez que Iván pueda ampliar un poquito más sobre, perdón, Elías pueda ampliar un poquito más sobre esto. Ok. Danilo, así como usted menciona, de verdad, el CMS digamos, es un software para administrar un sitio web. HubSpot acaba, digamos, o está, digamos, constantemente optimizando el CMS que ellos tienen desde hace algún tiempo, pero básicamente ya casi empieza a tomar fuerza, digamos, y ser un CMS bastante poderoso. Yo, por ejemplo, lo comparo con WordPress, que he trabajado también con WordPress, y por ejemplo en CMS Hub ya se pueden hacer temas, podemos ahí crear toda la parte de landing pages, los blogs, incluso tienen un lenguaje, digamos, específico que se llama HubL, que digamos, sirve para los programadores que trabajen con HubSpot, creando módulos personalizados y un montón de cosas. Algo, posiblemente lo más poderoso de contar con CMS Hub es que HubSpot es un all-in-one, o sea, es un CRM donde tenemos toda la información de los contactos, prospectos y clientes de nuestra empresa, pero al manejarlo con HubSpot podemos personalizar todos los landing pages. Por ejemplo, si yo llego y relleno un formulario de una landing page, pongo mi nombre, en ese navegador van a quedar guardados, digamos, mi nombre y otras propiedades en cookies. Entonces yo puedo después visitar otra parte del sitio web del cliente y poder recordar mi nombre. Entonces el H1 puede ser como Elías, otra vez por aquí, ¿verdad? Ese tipo de cosas, digamos, que hacen sentir a las personas como una experiencia muchísimo más personalizada, si no se puede, digamos, o no se puede hacer con tanta facilidad en otras plataformas. Y también, por ejemplo, así como con el nombre, pero si yo llego y relleno, por ejemplo, un landing page en la parte alta del embudo y pongo la industria a la que pertenezco, el sitio web y todos los mensajes pueden ir cambiando, digamos, en las etapas más bajas del embudo, personalizándose para mi industria. Por ejemplo, entonces, si yo estoy interesado en inbound marketing y tengo una empresa de turismo, todos los puntos de dolor, todos los enfoques, digamos, pueden estar amoldados a la parte turística, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo sumamente poderoso que al final de cuentas hace que las tasas de conversión sean muchísimo mayores, porque el sitio web me entiende, me conoce y me entiende, y conforme va obteniendo información de mí, me va entendiendo mejor y se va acoplando a lo que yo necesito, ¿verdad? O a lo que el departamento de marketing haya también mapeado. Entonces yo creo que eso es de lo más importante, y lo otro vendría siendo la parte en la tecnología, digamos, que tiene en su background. Está hecho con React, que es una de las tecnologías JavaScript ahorita top, ¿verdad? Es lo que utiliza Facebook y demás, está respaldado por Facebook y es sumamente rápido. Entonces si hacemos un test en un sitio web WordPress con Web Vitals y otras cosas, digamos, que se están necesitando ahorita para rendimiento, en HubSpot CMS es muchísimo más rápido que en otras herramientas, y el tiempo de carga empieza a ser muy importante, o ya es importante, pero cada vez más importante para que Google posicione también las páginas. Entonces, aparte que ganamos con todo esto que ya le comenté, es todavía mejor para ojos de Google y para ojos del usuario. Entonces yo creo que es una excelente herramienta que sigue en desarrollo, digamos, ya se puede comprar, sigue en desarrollo, quiero decir, ellos constantemente están actualizando y trayendo nuevas características. Entonces, nada, yo soy, digamos, fiel partidario de utilizar siempre HubSpot CMS por esta de la personalización, que para mí tiene demasiado poder en todos los esfuerzos que hacemos en marketing, que al final de cuentas están enfocados en que la gente convierta y sea el tipo de gente que necesitamos para hacer crecer la empresa. Elías, eso se escucha súper bien, pero yo creo que tal vez alguien puede tener la duda de decir, pero ¿cómo personalización? ¿Cómo va a pasar? Tal vez sería bueno como que usted le pueda explicar con base en qué personaliza HubSpot, ¿verdad? Ok, HubSpot se puede personalizar, digamos, dependiendo del dispositivo, pero también, o tal vez la parte más grande en lo que se puede personalizar es que se puede personalizar con respecto a listas, ¿verdad? Y nosotros dentro de HubSpot podemos hacer listas o podemos segmentar la base de datos dependiendo de cualquier propiedad o de cualquier información que estemos guardando. Por ejemplo, entonces, si yo tengo, vamos a ver, un ejemplo así súper burdo, yo tengo una pastelería y yo tengo mapeado que a una parte de mi base de datos les gusta el pastel de chocolate, puedo personalizar que cuando alguien vaya a mi sitio web
y yo conozco que esa persona es de las que les gusta el chocolate, el sitio web se vea completamente diferente y solo hable del chocolate y demás, y está enfocado en que la gente me compre un pastel de ese tipo. Entonces, se personaliza, digamos, con la información que tenemos de los contactos en la base de datos, y con solo eso, digamos, ya tenemos un alcance gigante, ¿verdad? También podemos personalizar dependiendo del idioma, pero ya esos son, digamos, otras cosas y tal vez como más sencillas. El hecho de que podamos personalizar por medio de propiedades, o las propiedades que pedimos en los formularios, es súper amplio, y ahí más bien depende de los objetivos, o depende del enfoque que queramos dar, ¿verdad? O también de los problemas que tengamos, si ocupamos mejorar la conversión, ocupamos hacer sentir al prospecto que es más confianza, etcétera, ¿verdad? Perfecto, sí, yo creo que con esta explicación le queda bastante claro el tema del CMS, que a mí, yo estoy encantado también con eso y diría que todos los sitios web deberían desarrollarse con ese CMS, por supuesto. Y otro de los grandes retos que también tienen muchas empresas, y HubSpot lo supo leer a tiempo, me parece que se anticipó con una muy buena solución que es Operation Hub, que no voy a decir de qué se trata para no robarle a Iván la palabra. Súper. Pues bien, vamos a ver algo que impacta mucho en cómo estamos tratando a nuestros clientes, tiene que ver con cómo estamos gestionando la información de esos clientes. Y pasa que las empresas utilizan muchas herramientas para poder estar respondiendo a las necesidades de los clientes, y de alguna forma HubSpot, como plataforma todo en uno, quiere unificar todas esas plataformas que estamos teniendo para mejorar la experiencia de nuestros clientes, desde que son leads hasta que son nuestros clientes y promotores, y tener toda esa información en un solo lugar, ¿no? Entonces, pero pues sucede que de repente hay una empresa que está trabajando cierta parte de su proceso comercial con Salesforce o con Dynamics, o sucede que cierta parte de marketing la está trabajando con algún software en particular. Entonces, HubSpot ha creado un hub para que logremos sincronizar los datos que tenemos en otras herramientas con los datos que tenemos actualmente en HubSpot. Hay empresas que, por ejemplo, quieren mantener su proceso comercial en Salesforce, pero quieren potenciar sus esfuerzos de marketing utilizando Marketing Hub. Entonces, esas empresas se pueden preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, cada vez que tengamos leads en marketing, los exportamos y entonces los metemos en Salesforce. Eso nos va a quitar un tiempo en el lead response time, nos va a quitar efectividad comercial. O hay otra manera de hacerlo, pues ya se venían viendo el tema de las integraciones, ¿no? Entonces ya podemos integrar Salesforce con HubSpot, eso desde hace un tiempo, para que si tenemos algunos leads, si estamos teniendo leads, generando leads en marketing, en HubSpot, pues esos leads los pasemos a través de una integración a Salesforce, etc. Pero ahora con Operations Hub, ese tipo de integraciones es mucho más fácil y tiene más alcance, ¿no? Entonces, ahí en Operations Hub prácticamente vamos integrando todas las aplicaciones que necesitemos integrar y que estén disponibles en la herramienta, y vamos haciendo que haya una comunicación bidireccional entre la información que está en la una herramienta y en la otra. De manera que HubSpot va actualizando cierta información en Salesforce, y Salesforce a su vez va actualizando cierta información en HubSpot. Ese tipo de cosas puede ser muy importante, por ejemplo, en ese contexto en el que el equipo de marketing está trabajando sobre todo en Marketing Hub y el equipo de ventas en Salesforce, pues igual el equipo de marketing necesita saber cómo va el equipo comercial en el proceso comercial con esos leads que les enviaron, ¿no? Entonces, por eso es importante que Salesforce también se comunique con HubSpot, pero marketing también le necesita entregar al equipo comercial los leads, ¿no? Entonces, por eso es importante que HubSpot se comunique con Salesforce. Y eso con otras herramientas que también podemos estar teniendo en la parte de service, en la propia parte de sales, en la parte de marketing, etc. Además de eso, que es como el plato fuerte de Operations Hub, también hay otras cosas. Por ejemplo, el tema de que podés asegurarte de que los datos que estás captando y que estás organizando en tu CRM tengan calidad y tengan un formato en particular. Por ejemplo,
que si me están enviando una propiedad de nombre y por algún motivo necesito que todos los nombres estén escritos con mayúscula inicial, pero yo no puedo asegurar que los usuarios registren sus nombres con mayúscula inicial siempre en los formularios. Simplemente no puedo. Pero si por alguna razón necesito que sí estén con mayúscula inicial en mi CRM, porque por ejemplo luego les voy a hacer email marketing y necesito que sus nombres vayan con mayúscula inicial, si no puede causar un efecto no tan interesante, no tan bonito para el usuario, pues entonces hago algunas automatizaciones para que mis campos de información se estandaricen. Y si el nombre viene con minúscula solo o solo con mayúscula, pues yo con Operations Hub me aseguro que los nombres siempre tengan mayúscula inicial y el resto en minúscula. ¿Sí? Y eso con otros datos que pueden ser mucho más importantes, mucho más trascendentes o relevantes, ¿no? Quizá otro tipo de cosas que podríamos nombrar es que con Operation Hub, bueno, ellos tienen una frase que más o menos dice, si lo puedes imaginar, lo puedes automatizar. ¿Sí? Entonces, prácticamente ellos están llevando su automatización, que de por sí ya estaba bastante completa y ya permitía muchas cosas, pues con Operations Hub el abanico se abre muchísimo, el abanico de posibilidades, porque ahora también podemos incluir, digamos que algunas secciones con programación de código dentro de los workflows. Y eso ya, digamos que antes teníamos ciertas fronteras para automatizar y ahora esas fronteras desaparecen, porque entonces ya podemos personalizar todavía más esas automatizaciones que estemos haciendo, conectarlas con otras aplicaciones, conectarlas con nuestro propio software, por ejemplo, si se trata de una empresa de software, etc. Entonces, Operations Hub, en 3 palabras, te permite centralizar la información de tu empresa y de tus clientes para propiciar una mejor experiencia en marketing, sales y service. Te permite asegurar la calidad de tus datos y te permite automatizar todo lo que seas capaz de imaginar. Muchas gracias, Iván. Tal vez, yo sé que lo mencionó, pero de forma superficial me gustaría solo agregar que con el ERP, por ejemplo, podríamos, cuando un negocio pasa ganado dentro de HubSpot, podríamos crear un registro del cliente y la facturación en el ERP para ya cuestiones financieras o administrativas. Entonces, eso es importante también. ¿Y con cuál ERP? Bueno, casi con cualquier ERP. Por supuesto que hay que ver los detalles ya en cada caso, pero eso también se permite por medio de Operation Hub. Y tal vez esto que usted también mencionó, que si para empresas de software o SaaS, por ejemplo, podrían integrar su solución con Operation Hub para empezar a capturar señales de sus usuarios y con base en eso hacer automatizaciones. Por ejemplo, para el onboarding de nuevos usuarios, cuando asegurarse que las personas ejecuten las acciones necesarias al inicio como para asegurar su retención y automatizar esa comunicación que permita eso. Eso lo podríamos también hacer por ahí, pero solamente quería agregar ese par de temas. Y tal vez para ir cerrando, me gustaría tal vez si Elías puede comentar un poco el tema de los informes, porque muchas personas empiezan con HubSpot y lo ven como esa plataforma para tomar decisiones. No es solo un CRM o un lugar para hacer campañas, sino donde lleguen a consultar y digan, ok, con esto yo voy a tomar mejores decisiones en mi compañía. ¿Cómo se lo facilita esta herramienta de informes? Perfecto, Danilo. Esta herramienta, bueno, antes hablábamos que los hubs principales de HubSpot son el de marketing, el de ventas y el de servicio al cliente. Cada hub, digamos, tiene un espacio dentro del software y tiene una parte que se llama paneles. En esos paneles, con esta herramienta de informes, podemos crear widgets o crear reportes chiquititos, digamos, de la información que queramos y manipular las fechas y que automáticamente toda la información, digamos, en el panel o en el widget se cambie. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, en marketing podemos ver las visitas que tiene nuestro sitio web, cuántos de las visitas se convierten en contactos, cuáles de los contactos en leads, cuáles de los leads, por ejemplo, en oportunidades que marketing califica para pasar a ventas, cuáles de esas en oportunidades que marketing que ventas clasifica como aptas para el seguimiento. Podemos ver cuáles de esos pasan a oportunidades dentro del pipeline y cuáles de las oportunidades pasan a clientes. Quiero decir, podemos ver casi que toda la información que tenemos en el
CRM y en los módulos podemos, digamos, ponerla de forma intuitiva o de fácil acceso con esta herramienta de reportes. ¿Qué podemos hacer? Podemos mezclar información entre los hubs, por ejemplo, y hacer un reportes específicos, o podemos, por ejemplo, ver la herramienta de biblioteca de informes que tiene HubSpot, que tiene, no sé cuántos son, pero yo creo que andan como 1000 reportes ya hechos para ver cuál de esos nos puede servir a nosotros, utilizar alguno y personalizarlo también, traer más variables, etcétera. Yo creo que el hecho de que HubSpot sea un all-in-one y que tenga toda la información en un mismo lugar, digamos, está súper bien, pero no sería tan poderosa si nosotros no podemos visualizar esa información de la mejor manera para tomar decisiones que impacten el crecimiento. Y yo creo que eso es lo que se encarga de hacer esta herramienta de reportería, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del equipo comercial, tal vez Iván o ustedes me puedan ayudar un poco, pero podemos ver, por ejemplo, cuál es el tiempo en promedio en que los vendedores duran, digamos, para contactar a un contacto que ya se les asignó, ¿verdad? Que está levantando la mano para atención. Podemos ver cuál es el tiempo, por ejemplo, o cuál es el número de veces que un representante de ventas intenta contactar a una persona que no contesta. Esto se llama la profundidad dentro de ventas. ¿Qué más podemos ver? No sé, en el departamento comercial, Iván, Danilo. No recuerdo algún otro ejemplo así. Por ejemplo, las tasas de conversión por cada una de las etapas del pipeline para poder identificar qué parte del proceso comercial amerita mayor atención. Y también están los informes de desempeño de contenidos de ventas. ¿Cuál es la secuencia que mejor me está funcionando? ¿Cuál es la plantilla que mejor me está funcionando? ¿Cuál es la que peor? Y todos esos informes los podemos filtrar por representante, de manera que yo diga, bueno, entre mis 15 representantes, al que mejor le está yendo es a este, ¿no? Entonces, seguramente que tiene buenas prácticas que voy a querer que el resto de mis representantes de ventas, pues también implementen. Exactamente. Y en la parte, por ejemplo, iba a comentar algo, ¿no? No. No, no. Ok, en la parte de servicio al cliente, por ejemplo, podemos ver cuáles son las preguntas, más bien, los posts de nuestra base de conocimiento que están funcionando, cuáles son las preguntas que nos están haciendo en el buscador de la base de conocimiento y ver si tenemos algún post escrito. Podemos hacer reportes con respecto a las encuestas que nosotros hacemos, igual a todo el manejo de atención al cliente, ¿verdad? Que podría estar el pipeline de tickets, de atención al cliente, atención de solicitudes y demás, pero también podríamos tener pipelines de entrega de algún servicio, de un onboarding, por ejemplo, y ver todo esto, digamos, toda esta información por representante también. ¿Cuánto está durando una persona en entregar X onboarding? ¿O cuánto está durando nuestro equipo de servicio al cliente en atender las solicitudes? ¿Cuál es la puntuación general de nuestro equipo de servicio al cliente? ¿Realmente está ayudándole a las empresas, digamos, a nuestros clientes a solucionar el trabajo, ¿verdad? También cuáles de nuestra base de datos son promotores, y toda esa información, digamos, por medio de widgets o de micro reportes que podemos configurar, como les dije antes, y ver por representante o por fecha. Entonces, básicamente, el complemento de reportes es para acomodar todos los paneles con la información que necesitamos para tomar las mejores decisiones. Perfecto, sí. Tal vez entonces, para recapitular, en HubSpot tenemos aproximadamente 6 grandes herramientas que son, primero, y lo voy a poner en esta mano por aparte, es el CRM, que es gratuito, ¿verdad? ¿Y por qué? Es importante que la gente entienda eso. El CRM es gratuito. Ustedes pueden usar el CRM de HubSpot de forma gratuita. ¿Qué es lo que ha hecho HubSpot? Tiene 5 herramientas que se acoplan a ese CRM y amplifican o permiten tener mayores alcances para diferentes áreas. Primero, marketing, ventas, servicio al cliente, CMS para administrar el sitio web y Operation Hub para integrar con otras plataformas. Entonces son 5 herramientas que se acoplan al CRM y hacen que los negocios puedan crecer mejor. Pero entonces, de esas 5 herramientas tengo versión Starter, versión Pro, versión Enterprise, versión gratuita. Puede también existir una confusión. ¿Cómo elegir los módulos para iniciar, Iván? Muy bien, pues esa es una pregunta muy importante porque elegir la licencia adecuada va a determinar qué tanto éxito voy a tener con el software. Entonces, por ejemplo, determino que en este momento mis objetivos de negocio me
están implicando que yo haga una mayor inversión en marketing. Necesito, por ejemplo, elevar mi captación de leads. Pero si en este momento, por ejemplo, yo no tengo una captación de leads en sí misma y creo que mis esfuerzos no van a sobrepasar un presupuesto de $500 mensuales, por ejemplo, pues bien pudiera trabajar con Starter. ¿Sí? Entonces ya con Starter voy creando algunos caminos de conversión, etcétera. Pero ya si mi inversión va a sobrepasar los $1,000, por ejemplo, mensuales, voy a hacer campañas de pago que sobrepasen ese porcentaje y además voy a invertir en estrategia de contenidos, voy a crear más de un camino de conversión, etcétera, pues ya Pro me podría ayudar. Y en el caso de Enterprise es cuando ya estoy manejando una base de contactos muy grande, quizá de arriba de 10,000 contactos, bueno, que ahí continúa siendo pues una base de contactos un tanto pequeña, pero imaginemos que ya arriba de 10,000 contactos, con varios flujos de nurturing, de repente manejando más de un dominio, más de un sitio web, ¿no? de mi empresa, entonces ya debería necesitar Enterprise. Pero cada empresa necesita analizar dónde está actualmente, qué tanto va a estar invirtiendo para llegar a esos objetivos que se está proponiendo. Y yo lo que les recomendaría es que siempre consulten esto o se hagan asesorar sobre este tema con gente que conozca de Hotspot y que conozca además de crecimiento empresarial. Muchas veces hay empresas que pues invierten más de lo que deberían invertir y entonces terminan diciendo, bueno, Hotspot no me sirvió de nada, invertí mucho. Bueno, es que tal vez en ese momento lo que necesitabas era simplemente una licencia starter, pero aprovecharla muy bien, asegurarte de migrar todos los datos, de plantear una arquitectura de CRM, etc. Mientras hay otros que de repente comienzan a contratar otras y otras y otras herramientas en vez de comprar un licenciamiento Pro, un licenciamiento Enterprise que le iba a permitir tener todas esas herramientas mejor en Hotspot y trabajar desde ahí en todos los aspectos que querían trabajar, ¿no? Entonces, seleccionar la licencia, por supuesto, es determinante para el éxito, pero yo les recomendaría asesórense con consultores que sepan no solo de Hotspot, sino también de crecimiento empresarial y que sean muy francos a la hora de orientarles sobre qué licenciamiento elegir. Muchas gracias, Iván, por esa gran recomendación. Tal vez me gustaría, si Elías quiere agregar algo a la recomendación de Iván, y yo al final también voy a agregar algo más para, de esta manera, hacer el cierre de este podcast. Ok, no, con respecto, digamos, a la elección. En silencio. Muchas gracias, Danilo. No, decía que con respecto a la elección, digamos, de qué hub utilizar o qué licenciamiento en general, yo estoy, digamos, en una posición casi que igual a la de Iván, porque yo creo que va a depender de los objetivos, ¿verdad? Yo creo que de repente las empresas pueden llegar también, y algunas empresas pueden llegar a decir, quiero todo, necesito todo, y es importante, en algunos casos se puede agarrar un flywheel completo y depender, y va a depender justamente de, vamos a ver, la atracción que tenga la empresa y también qué tanta inversión puede tener, pero creo que a veces se puede arrancar, digamos, con un hub específico, posiblemente el que vaya a dar más tracción o más rentabilidad. Entonces, básicamente lo que estoy comentando es que va a depender exactamente de las metas del negocio, ¿verdad? Y las posibilidades. Muchas gracias, Elías. Sí, y yo quería agregar tal vez que muchas veces las empresas toman la decisión de comprar una plataforma como HubSpot y lo hacen pensando en los alcances. Entonces van y comparan, ¿qué me ofrece HubSpot? ¿Qué me ofrece Bitrix 24? ¿Qué me ofrece Zoho? ¿Qué me ofrece Salesforce? Y empiezan y toman toda la cantidad de características que no caben en el papel, porque cada una de esas plataformas tiene muchas características y empieza a ver qué me ofrece cuál, y se olvidan de lo que es importante a la hora de elegir una plataforma de estas, que es cuáles son los retos que yo tengo como empresa en este momento, y con base en eso, qué solución ocupo para resolverlos. Y también podría uno pensar un poquito en el futuro, pero no solo ir a comparar todas las características de una herramienta, porque al final puede decidirse uno por una que no sea la ideal. Y tal vez también comparan los precios, y al final hay herramientas que, aunque tienen un precio mayor,
podrían resolvernos de forma más fácil el reto que tengo, o herramientas que, por ejemplo, voy a escoger esta, tiene un precio menor y tiene CRM y contactos y todo, y al final algunas de las características, o quizás el partner, y esto es importante también tenerlo presente, la empresa que me puede acompañar con esta herramienta no tiene la misma experiencia que tiene esta empresa que me puede acompañar con esta herramienta. Entonces es una decisión que no es solo ir a ver las características, sino es ir a ver quién me puede acompañar, qué asistencia voy a tener yo para construir las soluciones a estos retos que estoy teniendo en este momento. Esa sería tal vez mi recomendación. Agradecerle a todas estas personas que nos están viendo, agradecerle a las personas que están compartiendo este podcast con quienes creen que esto puede beneficiarlos. Muchas gracias a Elías e Iván por compartir con todos nosotros sus conocimientos. Nos vemos en el próximo podcast con el nuevo tema y espero que esta información le haya sido de utilidad a todas y todos. Hasta luego, un placer. Hasta luego, nos vemos.